Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audiomercados. Arrancamos hoy una nueva jornada, el 14 de junio. Pendientes hoy de la cita con la Reserva Federal de Estados Unidos, con el mercado que por fin vamos a obtener la primera pausa de subidas de tipos de interés por parte de la Fed de más de 15 meses. La cuestión es si va a ser una pausa, si van a simplemente indicar que se están saltando esta reunión o, por el contrario, si podría indicar que es el fin del ciclo de ajustes por parte de la Reserva Federal. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, pendientes porque poco a poco van cerrando las plazas en Asia-Pacífico. Tenemos en este caso mercados cotizando mixtos. Sobre todo nos hacemos eco del Nikkei en Japón, avanzando un 1,5%. Está cotizando ya por encima de los 33.500 puntos. Son máximos no vistos desde el año 1989. El resto de plazas en Australia, el ASX avanza un 0,3%, Shanghai avanza un 0,07%, Hong Kong cayendo un 0,3%, el Kospi surcoreano nos está dejando un 0,7%. Mientras tanto, las expectativas del mercado es que mañana, reunión del PBOC, Banco Central de China, se espera que vaya a recortar los tipos de los préstamos en el medio plazo, los MLF de un año. En este caso, dice también, se espera que hay unos 200.000 millones de yuanes en esas facilidades de préstamo que se espera que se renueven. En este caso dice que la tasa actual, que es el 2,75%, se espera una reducción, un recorte, por lo tanto, de 10 puntos básicos. Sería el primer recorte en 10 meses que podría realizar el PBOC. Mientras tanto, Barclays, los analistas sitúan recortes de tipos en China cada trimestre hasta principios del año 2024. Como ven, muchas expectativas de cara a esos recortes, sobre todo de cara a reactivar la economía y asegurar ese crecimiento económico que busca el país. Mientras tanto, en Japón, el primer ministro japonés estaría, en este caso Fumio Kishida, estaría considerando convocar elecciones anticipadas si la oposición presenta una moción de censura al Parlamento el viernes, según la emisora local, la FNN, citando fuentes cercanas al gobierno. Mientras tanto, todos los focos estuvieron ayer en el dato de inflación que se publicó en Estados Unidos, el índice de precios al consumidor que aumentó un 4%, en este caso alcanzado su nivel más bajo en los últimos 2 años. Importante porque lo que viene también a reducirse es el crecimiento de precios en sectores clave como los alimentos, también la energía en este caso. Pero tras ese dato, los mercados descuentan ya casi a un 100% de que la Fed hoy no va a subir los tipos de interés. Algunos analistas dicen que no va a ser una pausa, ni tampoco hoy se va a establecer ese famoso wait and see de Powell, pero más bien lo que podría establecer la Fed es que lo que están tomando, o la decisión que han adoptado, es saltarse la reunión de junio para centrarse en julio, así obtener muchos más datos. Mientras tanto, pues la mayoría de analistas ya incluso antes del dato descontaban una posible pausa por parte de la Reserva Federal norteamericana y por lo tanto todas las expectativas es que va a ocurrir a partir de julio. De hecho, el único banco de inversión que hoy habla de subidas de tipos es Citi, que establece que hoy la Fed subirá en 25 puntos básicos. El resto establecen pausa. De cara a julio, Citi vuelve a establecer una posible subida de 25 puntos básicos, lo mismo que HSBC, VS también en la misma cuantía, lo mismo también sitúa Goldman Sachs. Barclays un poco más agresivo, habla de incluso 50 puntos básicos para después en septiembre establecer el fin del ciclo de subidas de tipos de interés. Y dice también, en este caso, los analistas de BofA como la probabilidad más elevada es que en julio la Fed suba los tipos, mientras Wells Fargo, Morgan Stanley, JP Morgan, en este caso, establecen pausa también en el mes de julio. Así que hay varios bancos de inversión que están estableciendo que hoy la pausa no va a ser la única ocasión, sino que también de cara al próximo mes de julio. La reunión de hoy, además, va a ser importante porque va a haber actualizaciones de proyecciones económicas y además se va a actualizar las proyecciones de tipos. El gráfico conocido como dot plot, en la cual
hoy habrá que estar pendientes, sobre todo ver dónde sitúan los miembros de la Fed el primer recorte de tipos de interés. Hasta ahora el mercado llegó a descontar hasta 2 o 3 recortes de tipos este año, ahora solamente sitúa una, pero sobre todo el foco va a ser de cara al año 2024 y los posibles recortes de tipos. De cara también a las expectativas de las proyecciones económicas, en este caso la Fed aumentará, según la encuesta de Bloomberg, aumentará las expectativas del PIB, aumentará expectativas de inflación subyacente y aumentará también expectativas de tasa de política. Podría dejar el PIB en el 0,6, el PCE deflactor en el 3,7, los tipos en un 5,1 y de cara al 2024 un PIB del 1,2 y un PCE deflactor del 2,6, mientras que los tipos lo podría situar en el 4,4%. Sería aquí un recorte de algo más de 50 puntos básicos con respecto al 2023. Esta es una encuesta de Bloomberg sobre las expectativas que nos podría dejar hoy las proyecciones de la Reserva Federal. A partir de ahí, pendientes de la rueda de prensa, el tono que use Powell a la hora de hablar de la pausa de la jornada de hoy, dice, será clave porque podría establecer que solamente se saltan una reunión para luego tener más datos, o la otra opción es que si abre la puerta que hasta aquí han llegado y marcaría por lo tanto el final del ciclo de ajustes por parte de la Reserva Federal, dando hoy por vencido la batalla contra la inflación y evitar así apretar demasiado la economía ante una posible recesión. Sobre esa posibilidad, sobre una posible recesión, es precisamente lo que ha hablado uno de los inversores conocidos por parte de Wall Street, Ken Griffith, en este caso teniendo en cuenta que es el gestor del hedge fund Citadel, en la cual el año pasado tuvo un récord de 16.000 millones para sus clientes el año pasado. Dice que se están centrando ahora mismo en el trading sobre las operaciones sobre crédito, dice, ante las expectativas, ante los preparativos de una posible recesión en Estados Unidos. Dice que se están mostrando más cautelosos con respecto al 2024, según el fundador de Citadel, en una entrevista que estaba ofreciendo en Hong Kong, dice, hablando sobre la economía norteamericana, dice que ve que los mercados de crédito como una fuente de oportunidades. Dice, el crédito tiene que ser el contribuyente significativo más adelante este ejercicio y el próximo, según decía, como decíamos, el gestor de Citadel, Ken Griffith. Así que pendientes de ello, pero no solamente ha hablado este gestor, también los CFOs, los principales CFOs, los directores financieros de las principales grandes empresas norteamericanas, les habrían informado a los presidentes de la Fed en sus diferentes bancos regionales que es hora de parar ya este ritmo de subidas de tipos de interés. Dice, ya no es solamente hablar de una pausa, pero es momento de poner una pausa definitiva en el ritmo de subidas de tipos de interés por parte de la Fed. Nos fijamos ya, en este caso, en el plano corporativo, porque acabamos de conocer noticias concernientes a la petrolera Shell. Se acaba de anunciar en estos mismos instantes, parece que va a anunciar un plan de recompra de acciones valorado en 5.000 millones de dólares. Parece que su gasto de capital se va a reducir entre 22.000 millones a 25.000 millones para el año 2024-2025. Eleva el dividendo, el payout a accionistas, un 15% a partir del segundo trimestre. Por lo tanto, comunicado que acaba de poner encima de la mesa la petrolera Shell. Además de ello, Tesla ha aumentado el precio de venta de su modelo Y en Estados Unidos a $47.740. Y también, en este caso, pues nos vamos a fijar ahora en el mercado petrolero, porque Estados Unidos, ayer a través de su Departamento de Energía, indicó que planea comprar 12 millones de barriles de petróleo para ir reponiendo partes de sus reservas estratégicas de petróleo, el SPR. Además de ello, hemos conocido que Japón y la OPEP han retomado su diálogo al alto nivel después de años de conversaciones estancadas. De cara hoy al calendario macro, pues sobre todo, la principal referencia sin duda va a ser esa reunión de la Fed. Recuerden, decisión de tipos, comunicado, actualización de proyecciones económicas y proyecciones de tipos de interés con el gráfico dot plot. Acabamos de conocer datos, en este caso, concernientes al Reino Unido. Han caído menos de lo esperado las lecturas del PIB, así que datos del 0,5 la interanual, se esperaban el 0,6. También hemos conocido el índice de precios al por mayor de Alemania, que hay un 2,6, se espera esa caída en el 3,3. Hoy, además, antes de la apertura de Wall Street, una hora antes, se va a publicar los IPPs, también importante componente de la inflación, producción industrial de la zona euro. Estaremos pendientes también, por supuesto, de esa, sin duda, clave de hoy, la rueda de prensa posterior por parte del presidente Powell.